Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom dio una actualización sobre qué es lo que el Estado está haciendo para disminuir la propagación de COVID-19 en el Valle Central. De acuerdo a Newsom, el Valle Central es el área que está causando mayor preocupación para el Estado y que los condados aún están viendo un incremento en hospitalizados debido al coronavirus. The Central Valley, again reinforced by this slide, reinforced by our presentation in Stockton last week, in our announcement last week, is indeed the area of our most important targeted interventions. El gobernador reveló que el Estado estará trabajando con líderes comunitarios y que los 52 millones de dólares estarán dirigidos a asistir al Departamento de Investigación de Enfermedades y otras funciones necesarias y que existirán 6.5 millones de dólares para residentes vulnerables para pagar por sus alimentos y servicios esenciales. El gobernador también dio una esperanza luego de informar que han visto un disminuyo en casos positivos estatalmente. Ahora pasamos al número de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. De acuerdo a la actualización hecha por el Departamento de Salud el viernes pasado, el condado de Fresno cuenta con 14.439 casos, 138 muertes y 4.852 recuperaciones. El condado de Merced tiene 4.285 casos, 40 muertes y 2.508 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 1.943 casos con 30 muertes y 1.056 recuperaciones. Y el condado de Mariposa tiene 57 casos confirmados, 2 muertes y 45 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 9.745 casos confirmados, 189 muertes y 6.677 recuperaciones. El condado de Kings tiene 4.380 casos con 56 muertes y 2.508 recuperaciones. Y nuestra agencia de mejores negocios ha emitido una alerta luego de que una compañía promocionara un tratamiento contra COVID-19 por $23,000. La Comisión Federal de Comercio informó que Golden Sunrise inició a promocionar el tratamiento el mes de marzo y que la compañía falsamente informaba que su plan había sido aprobado por la FDA. En otros temas, la comunidad de Fresno dice que espera que las cosas cambien tras un fin de semana sangriento que dejó a 9 personas lesionadas. El último tiroteo sucedió el sábado por la noche cerca de las avenidas Fairmont y Holt. Hace un mes, miembros del Consejo Municipal de Fresno aprobaron un programa llamado Advanced Peace para prevenir la violencia de armas. We want to just eradicate that whole belief system that the only way that we can solve problems is through gun violence. That's what I want to see. Cuando el programa fue presentado por primera vez en el 2019, dio mucho de qué hablar debido al sueldo que participantes obtendrían. Todavía faltan 8 a 10 meses para que el programa sea implementado. La meta es de que ayudará a bajar la violencia un 50% en los próximos 5 años. Por otro lado, autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un canal de agua. El hallazgo se registró en el área de Testa y McKinley esta mañana. Por el momento no existen más detalles en relación con este caso. Por su parte, existe un esfuerzo de rescate en Mount Humphreys, en el condado de Fresno, luego de que se hiciera el hallazgo de una persona sin vida. La oficina alguacil del condado de Fresno reveló que la oficina alguacil del condado de Inyo se contactaron con las autoridades sobre un excursionista que había caído de una roca. En estos momentos, el helicóptero del alguacil intenta rescatar el cuerpo. En otras cosas, una familia de Fresno se quedó sin un lugar donde vivir luego de que, según autoridades, un miembro de su propia familia provocara un incendio dentro de su apartamento. El hecho se registró este domingo cerca de las 9 de la noche en la calle Fisher, cerca de la avenida Belmont. Oficiales se encontraron buscando a un sospechoso identificado como Gerardo Varelo, de 24 años de edad. De acuerdo a las autoridades, Varelo había estado involucrado en un crimen el sábado y que al momento que llegaran a su residencia, el sujeto inició un incendio. Por suerte, bomberos lograron contener las llamas a un apartamento, pero ahora la madre de Valero, su hermana y sobrina de 3 años no tienen un lugar donde vivir. So our heart goes out to that family. They're frustrated, and we understand why. And they're getting their clothing's damaged, everything.
So we feel for them. Oficiales informaron que por el momento la Cruz Roja Americana está ayudando a la familia. Por su parte, más de 1,200 bomberos están trabajando para controlar el incendio en Cherry Valley, en el condado de Riverside. Las llamas comenzaron hace 4 días y ha causado miles de evacuaciones. Bomberos han estado intentando controlar la situación desde el viernes. Autoridades informaron que el clima ha causado problemas. Personas que viven en esa zona comentaron que han visto incendios, pero no uno como este. The area that's burning right now hasn't burned in over 200 years. Wow. So, and it's filled with a lot of dry brush, but this is the worst I've ever seen it up here. Autoridades informaron que han creado centros de evacuación en donde están tomando las medidas necesarias para proteger a gente de COVID-19. Y la pandemia está afectando la manera que personas usan las redes sociales. De acuerdo a un estudio realizado con 2,000 personas en los Estados Unidos por la Universidad de Ohio, 20% comentaron que dejaron de usar las redes sociales debido al estrés relacionado con COVID-19, tensión racial y problemas políticos. 29% de ellos también revelaron que el uso de redes sociales ha incrementado. Expertos dicen que el dejar de usar dispositivos es crucial para nuestra salud mental. Y el Colegio Comunitario de la Ciudad de Fresno le estará dando la bienvenida a sus estudiantes virtualmente este año, y toda esta semana llevará a cabo un evento especial en donde estarán ofreciendo recursos y actividades virtualmente. Representantes del colegio dicen que estudiantes tendrán la oportunidad de hablar con personal y otros estudiantes vía YouTube, Instagram y Zoom. Personas interesadas se pueden inscribir por medio de la página web del colegio. Y para terminar, el zoológico Chaffey de la ciudad de Fresno está ofreciendo la oportunidad de formar parte de un evento especial que permitirá el apreciar a sus animales más tarde. El evento Evening on the Savannah estará sucediendo cada viernes y sábado este mes. Visitantes también podrán comer al aire libre. Representantes del sitio informaron que las mesas estarán colocadas a una distancia adecuada de cada una. No existe costo adicional para acudir al evento, solamente se tiene que pagar por el boleto de entrada del zoológico. Puede encontrar más información visitando fresnochaffeyzoo.org. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.